Perfecto, profe. Buenísimo. Pongo a grabar entonces, así arrancamos. Como siempre, lo que voy a hacer es un repaso de nuestra clase pasada y hoy ya nos vamos a meter en lo que es la demanda. Pero hacemos un salpicadito de la clase y arrancamos con nuestro nuevo tema. Ahí pongo a compartir y ahí permiso a ver si estoy grabando. Deberíamos estar bien. Así tienen las chicas. Y como lo estábamos charlando recién, pero no había quedado grabado, recuerdo para cuando lo vean Laura y Katy que entonces la fecha del parcial queda para el 29 de septiembre, después de la semana del estudiante. Buenísimo. Dicho esto, recordemos un poquito lo que habíamos visto en nuestra clase pasada. Habíamos simplemente recordado que en realidad el origen del turismo tiene como un nacimiento cultural, cuando eran el Gran Tour, cuando la gente viajaba por todas partes, y que primero era como muy del conocimiento, solamente viajaban aquellos profesionales por el mundo, y después se empieza a dar un lugar del romanticismo, podías viajar para disfrutar, podías viajar para entretenerte, pero que siempre estaba esta cuestión del conocimiento como relacionado con el viaje. Finalmente, a partir del siglo XX, con todas las conquistas sindicales y sociales, aparece una democratización del turismo y nos va demostrando que esta actividad es permanentemente dinámica y que se va adaptando al contexto, que es lo que siempre intentamos de resaltar, de entender que hay mucha subjetividad por parte de la elección de la demanda y algunas otras cosas que son los que lo hacen tan particular, especialmente a este tipo de turismo como es el cultural. Y la OMT en sus definiciones realmente nos metió un montón de palabras, así como cuando arrancábamos con la definición de turismo, de nuestra actividad, nos decía que era muchas actividades por esparcimiento, por recreación, por negocios y otros. Al meternos ese otros nos deja todo tipo de turismo adentro, y acá con turismo cultural realmente mete motivación de aprender, descubrir, experimentar, consumir los atractivos, productos culturales, materiales e inmateriales, con lo cual nos mete en todos esos elementos de la cultura, como habíamos visto, los cognoscitivos, los elementos simbólicos, los elementos normativos, nos deja absolutamente todo a disposición nuestra. Entonces destacábamos, ¿no?, que utiliza palabras como materiales, espirituales, lo distintivo de una sociedad, cultura viva, sistemas de valores, creencias, definiciones, y que entonces se abría este turismo cultural incluso a lo que es la cultura deportiva, y habíamos puesto ejemplos de lo que eran equipos de San Pablo, como el Corinthians y el Palmeiras, o como el Vasco da Gama y el Flamengo, que tienen esa misma rivalidad de lo que puede ser para nosotros un Boca River, y que hoy mueve, y decíamos como información, que mueve más gente el Museo de Barcelona, del equipo de Barcelona en esa ciudad, que otros museos culturales, ¿no? De ahí la importancia que esto tiene. Y decíamos que las necesidades y motivaciones son propias de los consumidores y de sus percepciones que tienen desde esta cultura. Lo vamos a ver ahora cuando analicemos a esta demanda. Entonces tenemos nuevas experiencias, emociones, todo vinculado a lo material y a lo inmaterial. Entonces, así como va a haber gente que va a ir a disfrutar de un museo o de una exposición permanente científica, va a haber gente que esté disfrutando de las favelas en Río de Janeiro. Y habíamos dicho que no tenemos que olvidar que nuestro turista siempre, cuando pensamos en qué necesidades estamos satisfaciendo, el turismo se encuentra en esa punta de aquella famosa pirámide de Maslow, que era la de la autoestima. Entonces, siempre tenemos que pensar qué es lo que él quiere sentir, qué es lo que él quiere experimentar. A tal punto hoy es la cultura tan importante que habíamos visitado la página de Hoteles Iberoestar, cómo vendían sus hoteles de lujo a través de el conocimiento de la cultura. Y los beneficios que tenía era que se distribuye más equitativamente en el tiempo, no depende tanto del clima como uno de los factores realmente que son
muy buscados por la demanda turística, el turismo cultural se adapta mucho más. Predominan los viajes de corta duración, ahora vamos a volver a hacer hincapié sobre este tema en las ciudades. Es heterogénea, si bien la mayoría de los estudios marcan que es un turista cultural con mayor poder adquisitivo, que ha tenido una formación universitaria, está bastante separada, no, como distribuida, perdón, por todos los diferentes segmentos de la demanda, así que eso es algo sumamente interesante para nosotros, porque la empresa que nosotros querramos tener, sea que estamos trabajando sobre ese atractivo, que nosotros tenemos que desplazar a la demanda, que estamos pensando dónde poner un hotel cerca de un atractivo cultural, nos facilita mucho tener demanda todo el año. Tienen vacaciones cortas, porque generalmente la segunda escapada que todos hacen es a un turismo cultural, y sirve muchísimo porque los destinos, con todo esto de la gestión de atraer a ese turista cultural, buscan obviamente salvaguardar a sus componentes. Y esto que lo vamos a ver ahora, así que simplemente lo leo, pero es el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy. Todos los segmentos incorporan componentes culturales, aunque no sean típica demanda de turismo cultural. Hoy explicamos justamente esto. Y bueno, tenemos como debilidades, está muy relacionada con el equipamiento, necesita de una oferta cultural y que esté lista para recibirlos. Se concentra en pocos destinos, por más que creamos que incluso cuando hablamos pocos destinos están todos en Europa, mismo los grandes países con mucha cantidad de patrimonios, no sé, por ejemplo Italia va a concentrar todo en Roma, Vaticano, Milán, y Sicilia no va a recibir la misma cantidad de turismo cultural, ¿sí? Entonces no es que se distribuyen de manera homologada por todo el territorio. Y estamos frente a un público muy exigente, ¿sí? Incluso cuando hablamos del contacto con las comunidades y que las comunidades van a ser anfitrionas, el público de turismo cultural es muy exigente. Y habíamos comentado también sobre un sociólogo, Montaner Montejano, que decían desde la perspectiva cultural, es decir, evaluando siempre los impactos que nuestra actividad puede llegar a producir, y que sabemos que son muchos. Desde esta perspectiva, Montaner Montejano hablaba sobre un exotismo evolucionista, donde el hombre aparecía su etnocentrismo, es decir, como el hombre el centro de todo, y cuando viajaba, muchas veces aparecía esa peor versión, ¿no? No siempre era como que viajaba a estar en contacto con la gente. Y bueno, la peor versión del turista, según este análisis de nuestro sociólogo que traemos acá como bibliografía, es el exotismo morboso, que es ese turista que está buscando ser superior a todos los lugares donde va a visitar, y que muchas veces, habíamos comentado, se mezclaba con lo que se llama el dark tourism, o turismo negro, o turismo como más vinculado justamente a lo morboso. La foto que está acá es el campo de concentración de Auschwitz, donde se produjo el mayor holocausto y tragedia para el pueblo judío, y bueno, la gente realmente lo toma como un lugar me saco la foto ahí, y es un lugar de mucho respeto. Pero después estaba el que sí era curioso y era respetuoso, en ese exotismo de buscar lo diferente. Después estaba el que buscaba lo diferencial, pero con culturas que son más homologables, como los que quieren viajar a conocer sus antepasados, a ver dónde estaba, dónde había vivido su bisabuelo en España, en Italia, no sé, en Gales. Y después la diferencia, los que buscan realmente, como todo el tiempo, lo diferencia, lo diferente, y que lo hacen con respeto también. Y habíamos puesto el ejemplo del tema religioso, que muchas veces es el que más ruido genera, ¿no? Y después, para que se desarrolle el turismo cultural, con esto ya habíamos finalizado nuestra clase pasada, decíamos que necesitamos gente que desee conocer, que desee apreciar, comprender todo lo que tenga que ver con objetos, vivencias,
actuales o del pasado y que obviamente estén reflejando una cultura, que el consumo que ese turista estaba realizando tenía sí o sí que contener un significado cultural, sea un monumento, una obra de arte, un espectáculo, una tradición, un intercambio de ideas, lo que sea, el turista necesitaba consumir eso para que nosotros hablemos de un turismo cultural. Y obviamente tenía que estar la intervención de un mediador, ya sea una persona, un documento escrito, material audiovisual, que tenga la función de destacar el valor del recurso. Este tema hoy lo volvemos a ampliar un poquito más, su presentación, explicación y lo convierta en un producto turístico cultural. Lo voy a hacer referencia ahora cuando les cuente algunas características de nuestra demanda. Y entonces, ¿qué tienen que ofrecer los destinos? Si yo estoy diciendo que esa era la forma para que exista un desarrollo cultural, ¿qué es lo que tienen que ofrecer? Bueno, esos destinos obviamente mínimo van a tener que contar con su oferta cultural, que sea la que va a estar asociada a esos equipamientos culturales, ¿no? Es decir, que tenga algo para llamar la atención y atraer a este turista de tipo cultural. Y que iba a ser un exponente genial, que era algo muy, muy positivo, cuando todo eso se encontraba en un conjunto arquitectónico, es decir, cuando no estaba algo aislado, cuando no es que voy a visitar una sola cosita, y dijimos, bueno, tenerlo en cuenta para cuando estamos realizando la identificación y evaluación de los recursos, cuando estamos nosotros diciendo, bueno, tengo este atractivo, no es lo mismo si tengo un museo a que haya todo un ambiente de una determinada cosa, no es lo mismo decir, bueno, voy a hacer un asado y podés ir a comer un asado al asador a que van a haber fiestas, vas a poder subir un palo enjabonado, van a haber danzas, vas a poder hacer un montón de cosas, vas a ver las actividades que hacen los gauchos en el campo, a decir, te hago un asado al asador, ¿sí? Esas son las cosas diferentes que hace que esto sea genial. Bueno, la oferta cultural, sí, perdón. Le hago una consulta. Ayer Sí, estuvimos viendo con el profesor Jorge todo lo que sería este patrimonio cultural y él me hizo un ejemplo brillante, espectacular. Nunca lo había visto así a Buenos Aires y él usó la palabra de polo turístico. Es lo mismo de lo que se está mencionando ahora, o sea, que haya todo junto. claro. Eh, Es ¿Sí? probable que haya sido el ejemplo sobre, por ejemplo, a ver, son como, está correcto usado, nada más que hay como distintas cosas. Hay polos turísticos que no necesariamente tienen que tener el patrimonio. Eh, por ejemplo, puede haber un polo turístico y ser Disney, ¿sí? Ser Las Vegas. ¿Por qué? Porque ahí tenés un montón de cosas donde vos vas, puede ser la Quinta Avenida de Nueva York, donde vos vas y podés satisfacer un montón de necesidades en ese lugar y ya son una atracción por sí mismo, son justamente un tipo de atracción. Ahora, Bien, sin el polo necesidad que turístico, haya un patrimonio. sin necesidad que haya un patrimonio. Es decir, la palabra cuando decimos polo Perfecto. turístico no es igual la más utilizada técnicamente. Está perfectamente clara para cuando queremos describir algo. Está muy buena. Pero no es un término que si uno googlea, por ejemplo, polo turístico, te vayan a aparecer demasiadas definiciones técnicas. Siempre volvemos a esto Bien. de la cuestión técnica. Ahora, lo que es excelente es tu asociación de polo turístico, por ejemplo, San Telmo, en Buenos Aires, con todo encima lo que tiene de cuidado sobre su patrimonio arquitectónico, que hace que tenga un encanto especial, la Boca con su tradición que también se ha ido manteniendo, Bien. obviamente se transforman en un polo turístico, para utilizar esta misma palabra, basado en ese patrimonio cultural, arquitectónico, tangible e intangible. Y Ah, perfecto. Sí, porque el profe que nos hablaba, nos hizo todo un recorrido de norte a sur y de este a oeste, en donde nosotros partíamos de la avenida 25 de Mayo
todo lo que hay ahí y pasamos por San Telmo, por, bueno, el barrio La Recoleta, pasamos por, bueno, por todos lados y fue como, wow, y terminamos en Puerto Madero. Entonces todo eso, pues nos dijo que ahí lo que tenemos es un polo turístico en donde el turista puede ir y como que lo puede hacer como todo junto, o sea, como que puede pasar por todos los lados. Por eso me había generado esa consulta ahora cuando estábamos viendo la anterior diapositiva donde estaba esa, creo que era un pueblo. Claro, el de Oro Preto. Sí, 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 Pero sí. mira, este comentario que es así, está bien armado, fíjate lo que a veces pasa. En el caso de Buenos Aires, por ejemplo, San Telmo tiene un problema muy particular que se llama gentrificación. ¿Qué significa esto? Es cuando se pierde la identidad de un lugar porque los valores, por ejemplo, es decir, la gente del lugar no es la que puede seguir perteneciendo a ese lugar. Hay muchos lugares en San Telmo que han sufrido una suba inmobiliaria exagerada porque se ha convertido como el barrio de bohemios, el barrio donde está la feria, el mercado de las pulgas, la plaza Dorrego, y toda esa parte que antes era bien de lo que en algún momento surgió justamente como la zona sur de Buenos Aires, donde después de La Boca, con sus conventillos, San Telmo iba quedando, después de todo eso justamente la gente que vivía ahí era más humilde, era gente que se iba quedando en esas mansiones abandonadas que iba dejando la gente en la época de la fiebre amarilla, y sin embargo los precios que le han pasado a San Telmo no lo han podido soportar. Entonces se cambia ese viejo residente que se va alejando para la zona de Valvanera, que se va buscando, capaz a veces incluso saliendo de las zonas pleno centro, porque no puede sostener esos precios de alquiler. Entonces, siempre que uno está analizando esa parte bellísima que tiene, es decir, a Puerto Madero le pasa otra cosa, nace prácticamente sin identidad, es decir, la visita a Puerto Madero, es una de las zonas más bonitas de Buenos Aires, con una arquitectura bellísima, como es el Puente de la Mujer, con todo lo que son los galpones viejos del puerto, completamente ayornados hoy en la parte de abajo para todo lo que son restaurantes. Sin embargo, no es un pueblo con identidad, no es un barrio con los que tenga más identidad Buenos Aires, de los más bonitos para el turismo e incluso para el propio residente. Hay mucha especulación inmobiliaria, se han construido edificios y se han tomado muchos como inversiones, y muchos de esos edificios trabajan con lo que se llama el turismo colaborativo, de alguna forma, que son las distintas plataformas como Airbnb, HomeAway, que son los que tus propios dueños son anfitriones. Entonces no decís que tenés un departamento de alquiler turístico, sino que el anfitrión está esperando al turista. Entonces, siempre que estemos analizando la situación de un determinado lugar y que veamos, digamos, todo el flujo turístico que se puede pasar, nuestra misión, si se quiere, es siempre estar analizando qué está pasando y si está todo muy bien armado. La Boca Caminito, que es también un lugar mágico, también ha quedado como demasiado banalizado, que son los riesgos, uno de los temas que ahora vemos. El único problema con toda la tendencia actual que tiene el turismo cultural, y que es excelente, el único problema que tiene, perdón, me di cuenta que yo estaba grabando y no había puesto la cámara, bueno, esa parte les va a quedar más aburrida de mirar siempre el mismo dibujito. El problema que tiene el turismo cultural al que nos podemos llegar a enfrentar es la banalización, es decir, cuando caes en algo donde no sabes si el que está ahí realmente es el que respira tango y respira Boca en todo, o que es un montón de gente, y realmente es difícil.
Y en San Telmo sí lo que han hecho muy lindo para ir recuperando esta identidad es que la Universidad de Avellaneda, por ejemplo, está trabajando con la gente, con los de la gente que vive en las calles y la está sumando al turismo para que ellos puedan mostrar el barrio con otros ojos, de los sin techo que se dan mucho también en las grandes ciudades y Buenos Aires no es la excepción. Y hacen recorridos con ellos como para que ellos también puedan disfrutar de esa vida turística. Pero sí, Buenos Aires es de las ciudades más bellas catalogadas por todo su patrimonio arquitectónico, por todo el patrimonio cultural, pero no lo digo yo de manera exagerada, está dentro de las 10 ciudades más bonitas del mundo en lo que es patrimonio arquitectónico. Entonces es una ciudad que para recorrido turístico es maravilloso. Sí hay que siempre estar mirando esta situación de fondo, ¿no? Para ver qué se puede llegar a dar. Y sí está perfectamente asociado Ouro Preto, lo que recién veíamos, como esa explosión de arquitectura con los distintos barrios de Buenos Aires, que no es un elemento aislado, no es la Casa Rosada nada más, sino que es ese conjunto de que un lado tenés la Casa Rosada, la Catedral, el Cabildo, la Plaza de Mayo, atrás está el museo, las excavaciones, y eso es esos conjuntos arquitectónicos, ese polo turístico que está perfectamente asociado. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe, está escribiendo todo. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Seguimos entonces. Yo saco la cámara, a mí me encantaría que me puedan espiar de ahí al costadito, pero le tengo tanto miedo a mi internet que prefiero que dar versión aburrida. No sé cómo se graba, porque cuando yo quiero grabar de Jitsi me parece que mucho no graba. Pero bueno, aunque sea el audio que les quede a las chicas, vamos bien. Bien, entonces decíamos, estos eventos y manifestaciones culturales intangibles, que es todo lo que sigue después, es patrimonio inmaterial, donde ahí nos vamos a dar la panzada sobre este tipo de actividades, pero bueno, lo que habíamos comentado también es que es genial cuando tenés un patrimonio como acá de Sicilia, y en ese mismo lugar a la noche puedes escuchar, por ejemplo, un concierto de música clásica, ¿no? Es decir, esas combinaciones son muy lindas y por suerte en nuestro país tenemos ejemplos también de esto, así que es hermoso cuando pasa y por eso yo la clase que viene quiero hacer un poquito de hincapié a todo el uso de estas de tecnologías, de usos diferentes, innovación en el patrimonio para que nos podamos ayornar con toda la movida que tenemos sobre tecnología. Hasta acá habíamos llegado, así que esta partecita ya es nueva. Y nos habíamos frenado en características de la demanda del turismo cultural. Y la frase con la que tenemos que pensar a esta demanda es: aunque existen los multidestinos y por ende la multiplicidad de motivaciones. Algo que nosotros tenemos que recordar siempre es que nosotros somos una actividad de producción, ¿sí? Diferente, ya lo sabemos y hemos hablado tantas veces de las características que nosotros tenemos como actividad productiva. Pero somos una actividad económica productiva, por eso la queremos tanto, no porque somos fanáticos solamente de viajar, que también nos gustaría. Entonces, ninguna actividad productiva tiene que vivir de un monocultivo, por decirlo metafóricamente. Es decir, todos necesitamos tener más de una actividad. Si vivimos exclusivamente de una sola cosa como ciudad, no nos sirve. Si somos exclusivamente turísticos, nos sirve porque ni bien esta actividad tiene problemas, como fue la pandemia, que fue una de las actividades más afectadas, realmente se resiente mucho. Siempre está muy bueno que la ciudad tenga distintas actividades. Y además, que nuestra actividad tenga diferentes ofertas, que tenga algo relacionado con la naturaleza, algo con lo cultural, algo con la parte simplemente de ocio, algo con la parte deportiva. ¿Por qué? Porque eso te garantiza que vayas rotando con diferentes segmentos, que puedas ir haciendo como un salpicadito y que te vaya garantizando gente a lo largo de todo el año. Eso es genial. Entonces, a eso lo llamamos multidestinos, multioferta.
Y de la misma forma en que tenemos multidestinos, la gente, la demanda también es múltiple y tiene un montón de motivaciones. Con esto lo que quiero decir, y que es lo que vamos a ir hablando ahora, el pura sangre no existe. Es decir, es muy raro que ni siquiera, supongamos, la gente que va a Aspen, Estados Unidos, que es uno de los mejores centros de esquí, si va exclusivamente a eso, con seguridad es probable que a la noche quiera consumir algo de cultura, de poder escuchar música en un bar, de poder comprar algo, es decir, siempre la gente va a estar haciendo otras cosas, por más que su motivación y esté esperando ir toda su vida para esquiar en una buena montaña, ¿sí? Aclarado esto es cómo vamos a ir viendo las características de nuestra demanda. Primero vamos a nuestros datos completamente válidos, que es la Organización Mundial del Turismo. Estima que el turismo cultural representa cerca del 37% del total del sector turístico, con un crecimiento anual del 15%. Estos son estadísticas nuevas, bastante actualizadas de antes del COVID. También tengo un informe del COVID para mostrarles, pero antes del COVID estos son los números. Es decir, es muy importante. Siempre el producto sol y playa, y esparcimiento está dentro de los primeros, pero es sumamente importante estos números, más considerando que se toma el turista que realmente tuvo motivaciones culturales. No es el principal motivo del desplazamiento, pero las actividades vinculadas al turismo cultural influyen en la extensión de cantidad de días. Eso es buenísimo porque además de que hay un 37% de turistas que viajan por un turismo cultural, que es un número importante, además hay otros que cuando se enteran que hay actividades del tipo de turismo cultural en todas las formas que nos contó la OMT que pueden ser posibles, programan más cantidad de días en un destino. Que siempre nosotros, ¿qué decimos? ¿Qué es lo que más queremos que haga la gente? Que duerma muchas noches en nuestro lugar. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Es como que sale la lámpara de Aladino y nos dice un deseo, y el primero era que conocer a la demanda, que tanta dificultad nos da con el marketing, y el segundo le decimos que la gente duerma mucho tiempo acá. ¿Por qué? Porque era la mayor inversión que hace la gente es en el traslado y en dormir. Entonces, como no somos, si somos compañía aérea, lo que queremos es que viaje muchos kilómetros, pero además de eso lo que queremos es que la gente se quede a dormir. Y eso lo genera actividades de turismo cultural. Y hay un alto interés en la población local por el consumo de visitas culturales. Este dato, capaz que en localidades como las nuestras no lo podemos vivir tan a pleno o entender cómo pasa, pero de la misma forma en que nosotros, por ejemplo, el fin de semana decimos me voy al río, me voy al lago, me voy a hacer un trekking por alguno de nuestros cerros, o la playa para el caso de Mari, en alguna caminata, y lo tomamos como completamente normal, la gente, el residente de las grandes ciudades, tiene la oportunidad de ser también el que consume este turismo cultural. Y eso es fantástico porque es el que va a permitir que se vayan amortizando. Por ejemplo, si yo estoy imaginando que presento, vos mencionabas recién lo que vieron de Buenos Aires, en la Avenida de Mayo, típica avenida de inmigrantes, especialmente de españoles, muchas veces se hacen las ferias españolas, por ejemplo, de platos típicos o de algunas provincias, y se hacen ahí. Vos necesitas, además del turista, necesitas que el residente sea el que lo consume. Porque si vos hiciste platos típicos de España en la Avenida de Mayo, vas a querer, lo que más te va a servir es que haya movimiento. Entonces es genial, como de la misma forma que nosotros hacemos escapadas a la naturaleza, la gente hace escapada a los pueblitos con historias del interior de Buenos Aires, va a consumir obras de teatro, festivales, cines. El turismo de cines asociado con el turismo cultural es genial. También quiero mostrarles algunas cosas en la clase que viene de cómo hay lugares que fueron, no sé, el de Juego de Tronos, Games of Thrones, esta serie
la cantidad de turistas que generan, o El Señor de los Anillos. Bueno, a lo que voy es que son los mismos residentes los que van a disfrutar de un montón de estas actividades y eso es muy bueno. ¿Por qué esta foto acá del desembarco, la playa Uta en Francia, del desembarco en Normandía? Porque con el turismo cultural empiezan a aparecer algunas expresiones con las que relacionamos y es turismo creativo, el turismo de memoria y el turismo idiomático. Turismo creativo también quiero contarles después sobre las ciudades creativas. Lo que se busca con el turismo creativo es que la gente se vincule con las actividades. Por ejemplo, no es ya solo ir a ver al artesano, no es solo imaginar que la gente va al lago Rosario y ve lo que hacen las artesanas, sino que llegar a ese lugar y que haya cursos para que la gente pueda aprender a hilar, que la gente pueda aprender a trabajar la cerámica, que la gente pueda aprender a meterse con las comunidades, la gastronomía. Entonces se habla de ciudades creativas, de turismo creativo, y eso obviamente que está todo asociado al turismo cultural, porque es cuando el turista quiere meterse a pleno, convivir, sentirlo en la piel a todo lo que quiere recibir de esa comunidad anfitriona. El turismo de memoria, que haciendo memoria, cuac, sobre nuestras clasificaciones, yo les contaba que este autor Pierre de Fer, que es este francés de los nombres relacionados con la visión aristotélica y que le pone todos nombres raros, hídrome y fítome, que él había considerado después de su clasificación que una que hacía falta era la de mnémone, haciendo lugar justamente a estos espacios de memoria que no son sitios históricos. Es decir, no es lo mismo decir un sitio histórico a decir un lugar de memoria. En esos, bueno, como justamente este lugar de Ashwick, el Hito Cero en Nueva York, y la ESMA, por ejemplo, hablando de Buenos Aires, ¿no? Es decir, son esos lugares donde no hay historia de nada, sino que es una memoria activa. Incluso se le llama el turismo del nunca más. En Latinoamérica es muy utilizado el término nunca más, con triste también connotación en nuestro país por lo que representa ese término, ¿no? En lo que ha sido la lucha y recuperación de gobiernos de facto, pero como se ha dado tanto en Latinoamérica, hay un turismo de nunca más y que va recuperando lugares de historia. Esta foto justamente hace alusión al turismo de memoria en Europa. Tiene muchísima fuerza, lo que ha sido la Primera y la Segunda Guerra Mundial en lugares, ¿no? Y la playa de Normandía, lugar que eligieron las fuerzas aliadas para ese desembarco final, el día D, ¿no? Con el que iba ya a empezar a finalizar esta Segunda Guerra. Bueno, recuerda absolutamente todo y es muy fuerte poder recordarlo y los tristes lugares del Holocausto judío. Y las otras expresiones que se empiezan a dar asociado a lo cultural, ya hablamos que estaba lo deportivo, lo intangible, pero aparece el turismo idiomático. A la gente le gusta viajar para aprender el idioma. Entonces, no es que viajo y voy a Camboriú y me vuelvo hablando un portuñol y ya me sé un par de palabritas portuguesas, brasileras en este caso, que me divierten mucho. No, es que voy, me instalo, tomo clases ahí con gente que realmente es del lugar y me va a enseñar, y yo aprovecho a formarme en turismo idiomático y encima aprovecho y viajo. Todos este tipo de cosas, lo que está muy bueno, yo siempre les cuento que tenemos patrimonio 1 y patrimonio 2, es como que en patrimonio 1 hacemos un conocimiento general y en lo particular a mí me gusta mostrarles del mundo distintas cosas, y en patrimonio 2 nos centramos en Argentina y en la gestión, es decir, cuando veamos justamente todo lo que es, cómo se gestiona todo esto, todo este tipo de
de turismo lo que hace es que involucra a muchísima cantidad de gente. No necesitamos solamente a la gente de viajes, que es el que nos lleva y nos trae, sino que en todo esto hay mucha comunidad metida, y cuando está la comunidad metida a nosotros nos encanta y es algo muy positivo. ¿Qué tendencias son las que se dan por los cambios que va pidiendo la demanda? Mira, me quedo ahí puesta la calle, la foto de la calle que les voy a mostrar. Recordemos algo que lo venimos diciendo desde la jerarquización, desde todas las situaciones. Perdón, ¿estaba viendo? Sí, perfecto, venimos grabando bien. La demanda va cambiando, la oferta va cambiando, por eso siempre tenemos que entender que es algo dinámico. Lo difícil de lo dinámico es cómo nos tenemos que ir adaptando permanentemente a estos cambios, porque a uno le encantaría tener todo resuelto y si lo hice hoy, bueno, tiene que durar por lo menos hasta el 2041 porque no voy a estar laburando todo el tiempo. Y la realidad es que no es así. Esto es sumamente dinámico. Lo que yo les estoy poniendo está en uno de los textos de Adriana Otero, que les subí la clase pasada, como para ir viendo las características que tiene la demanda de turismo cultural y las tendencias que se van generando. Otero plantea que hay un crecimiento sostenido en la demanda, más que nada está estimulado por los mayores niveles de educación y búsqueda de conocimiento. Siempre lo decíamos, incluso cuando veían con Cintia las redes sociales y cuando veíamos todo lo que tiene que ver con marketing, que es impresionante la cantidad de información que tiene nuestra demanda. Antes, pensar en saber un montón de cosas o querer buscar era casi imposible. Hoy la gente permanentemente tiene videos de YouTube, información, fotos de viajeros en Instagram, blogs, que escapa a lo que es la cultura, a la educación formal, ¿sí? No estamos hablando solamente de educación como que, wow, más cantidad de gente accede a la universidad, que sería fantástico que así fuera y lo más lindo, pero estamos hablando de que hay un nivel de educación permanente donde la gente se informa y quiere búsqueda de conocimiento. Entonces, esta información que uno tiene hace que tengas mayor interés en este tipo de turismo cultural. Y aparece una explosión de oferta de atractivos culturales que también hace que haya un aumento más rápido de la demanda. Que están los dos tipos de factores de oferta cultural que mencionábamos hace un ratito, ¿no? La de Europreto, que bien relacionadas con lo general de San Telmo, por ejemplo, o de Buenos Aires, donde está lo físico, lo que realmente serían esas manifestaciones arquitectónicas permanentes. ¿Qué es lo que pasa? Porque uno dice, pero si eso es histórico ya estaba, ¿por qué ahora hay mayor explosión? Porque los destinos se dieron cuenta que poniendo en valor esos atractivos generaban mayor desplazamiento de personas, además obviamente de poner bonito un barrio, de jerarquizar también lo que tiene que ser el valor inmobiliario de los vecinos con este problema que mencionábamos recién, por ejemplo, de la gentrificación. Pero aparecen entonces un montón de puesta en valor, de empoderamiento de toda esta oferta que hace que justamente haya una explosión de ofertas. Y obviamente que hay más cantidad de ofertas porque con toda la amplitud de posibilidades que nos da la OMT en entender lo que es turismo cultural, obviamente que hay una oferta muy grande de lo que puede ser la gastronomía, de lo que puede ser festivales y distintos temas. Y lo interesante, y ahora voy a explicar por qué esta foto de un long play de los Beatles, existe una menor diferenciación entre los atractivos considerados de alto valor cultural y aquellos de la cultura popular. ¿Qué es esto? Hoy la gente puede ir tanto a visitar el Coliseo Romano como a querer sacarse una foto en Abbey Road en Londres, que es el lugar, después si la googlean, van a poner fotos, selfies en Abbey Road, Londres, y van a encontrar todo el mundo, es más, amigos que se juntan vestidos igual. Estos son
grupo histórico por excelencia, creo yo, junto a los Rolling Stones, en lo que es la década de los 60, los Beatles. Hoy existen fanáticos todavía de esta música, y una música que no pasa jamás en el tiempo. Pero bueno, más allá de los gustos musicales, esta es una foto que se sacaron para tapa de disco Los Beatles, y esta calle en Londres es completamente conocida y popular, y la gente quiere ir ahí. Hay una historia sobre, no sé si alcanza a ver, acá atrás, hay un hombrecito parado. Se ha hecho incluso hasta el seguimiento a quién era ese señor que salió en nada más ni nada menos que una tapa de los Beatles. Esto es que se achican los valores entre lo que puede ser este equipamiento más rígido, de alto valor cultural, que no es lo mismo ir al Louvre que decir, quiero estar donde estuvieron los Beatles, quiero estar en la casa de Paul McCartney, quiero ir a visitar, como habíamos dicho en la semana pasada cuando hablábamos de este turismo negro, el dark tourism. Quiero ir a ver dónde estuvo el accidente de Gilda, quiero ir a ver dónde estuvo el accidente de la princesa Diana. Bueno, todo eso hace que esta cultura popular también genere desplazamiento de personas y haya lugares que quieran ser visitados y que no tienen esa connotación histórica tan importante. Acá les puse, como les dije, la gente va a eso, nada más a sacarse la foto ahí. Obviamente el lugar ofrece un montón de cosas y se respira Beatles por muchos lugares, pero la foto esa la quiere todo el mundo. Y esa es la cultura popular la que nos lleva también a hablar de este tipo de turismo. Y hay también una expansión del segmento de mercado de turismo cultural tradicional a un turismo de masas, mediante la puesta en valor de nuevos atractivos culturales de carácter popular. Esto es en Valencia, obviamente la tradicional paella valenciana. Son sacadas estas fotos de un festival de la paella valenciana, y que era lo que comentábamos hace un rato con los beneficios y las características, ¿no? Esto es genial porque no solamente van los turistas, sino que también las manifestaciones culturales son buscadas por los residentes. Y es bárbaro porque se produce como lo que queremos que genere el turismo. Por un lado, un incremento, en este caso, de ventas, ¿no? Es decir, con seguridad todos los señores que están esperando su plato de paella no deben ser todos turistas. Entonces, el esfuerzo que están haciendo en reivindicar la gastronomía como un patrimonio intangible, están esperando una recompensa de ingresos, y eso es genial porque lo van a consumir turistas y además residentes. Y para el residente, ¿qué es lo bueno? Que está viviendo a pleno su gastronomía. Es decir, es como nosotros si tenemos que ir a la fiesta de Cholila y sabemos que es la fiesta donde es la mayor cantidad de asado, y uno puede ver la cantidad de costillares plantados o lo que sea, y realmente uno defiende esa fiesta y entiende las cosas que pueden pasar. Entonces aparece la reivindicación por disfrutar de todo esto, por estar esperando que lleguen las fiestas populares. Entonces todo esto tiene esa connotación de atractivo, que son lo que genera este nuevo turismo cultural, que es no solamente los espacios rígidos. Y acá quise copiarles una frase textual para que entendamos esto de la dinámica, ¿no? La puesta en valor del patrimonio turístico cultural es parte de la definición de una visión en cuanto a cómo orientar las políticas de gestión cultural, ¿sí? Es decir, esta visión nueva de todo lo que está pasando cuando estamos gestionando el patrimonio, que es un patrimonio cultural, y de ahí después aparece el atractivo turístico, pero que tenemos que entender que hay que cuidarlo, nos tiene que mostrar cómo se gestiona. La típica noción conservacionista, que trata de preservar en puridad lo que se supone que está allí ancestralmente y para siempre, como rasgos culturales, hábitos, costumbres, comidas, tradiciones, rituales, debiera de ser revisada.
no para pretender superarlos hacia una supuesta o real modernización o integrar forzadamente a los miembros de culturas tradicionales al mundo del mercado y a la ciudadanía, sino para ofrecer alternativas que les permitan a los propios pobladores decidir si prefieren continuar con sus antiguos hábitos o deciden modificarlos. Acá hago una comparación para que lo puedan entender más fácil, por eso a veces me gusta leer el texto, puede sonar medio aburrido, pero porque es importante ir leyendo a los autores. Hago una comparación con lo que es, por ejemplo, la trochita. Hubo un tiempo, ya no tanto, pero cuando a la gente se le decía que la trochita llegaba hasta Nahuel Pan, hablo desde la salida de Esquel, no desde Maitena, desvío Tomei, sino la de acá, Esquel, Nahuel Pan, y se les comentaba a la gente que el tren llegaba a una comunidad mapuche. La gente decía, a veces cuando volvía, pero no parecía una comunidad mapuche. Y uno tenía que decirle, qué loco, señor, ¿usted qué esperaba? A los pieles rojas, así con taparrabos, plumas. ¿Qué está esperando de una comunidad mapuche, no? ¿A qué aspira cómo tenía que recibirlo esa comunidad mapuche? Entonces, muchas veces hay que entender que por más que haya un patrimonio cultural, cuando se trata justamente de esta cultura viva, hay que ver si la gente necesita cambiar, si los pobladores necesitan cambiar algún hábito o algo, porque tampoco es la locura de mantenerlos solamente como atractivo turístico, ¿sí? Es decir, esas cosas son las importantes. ¿Me querías comentar algo, Karen? No, perdón, yo a veces escucho ruidos y... Sí, profe, bueno, en realidad estaba justo recordando lo que usted me está comentando, de que es cierto, de que he escuchado a varios turistas de afuera de que se asombraban por eso, porque la gente, o sea, los chicos, porque ahí hay una escuela, porque estaban vistiendo ropa normal, vamos a decir, y era como, claro, disculpe, ¿qué esperaba? O sea, usted, ¿qué mundo vive? Porque totalmente. es que es Lo he así. escuchado varias veces, pero pensé que era aislado y ahora usted me lo comenta y es como que claro, ¿no? Sí, claro, porque cuando la gente le hablan de comunidad de pueblos originarios, y sí, le gustaría encontrar así la comunidad de los pueblos originarios, ¿no? Es decir, la ruca, que uno puede armar una representación y poner alguna ruca, contar, que eso es muy lindo a veces con interpretación y es lo que vamos a trabajar cuando veamos la interpretación del patrimonio. Eso es válido para que la gente entienda lo que representó y lo que son, pero no vamos a mantener a una tribu roja, por decirlas de Estados Unidos, ¿no? De las pieles rojas como las películas, solo para que sea más entretenido. Y es nuestra comunidad mapuche, es la comunidad de Nahuel Pan, que con tantos pleitos, es decir, tenemos tanto para relatar sobre el cacicazgo, sobre la machi, las distintas personas que pueden estar ahí. Bueno, ¿por qué la gente necesita en este consumo de patrimonio cultural encontrarse a alguien diferente? Acá, nobleza obliga, tenemos que darle lugar a nuestro sociólogo Montaner Montejano, donde justamente que nos dice, y ¿sabes qué? El turismo tiene algo de exotismo morboso, donde le encanta encontrarse con gente superior y sacarles sentirse superior, perdón, y sacarle una foto y decía, ay, vos vení, que sos tan primitivo, te saco la fotito, y me saco con vos, ¿no? Acá no se da tanto, pero es tremendo en África. En África, la gente del lugar, o cuando son esas tan conocidas las fotos de las tribus que tienen esos collares que se ponen y que les crece el cuello, y ellos cobran por sacarse la foto con ellos, porque se dieron cuenta que todos los que quieren ir ahí no les importa nada más que la foto con el negrito de África, volviendo a Montaner Montejano, ¿no? Sobre este exotismo morboso. Y pasa esto, entonces, lo que acá justamente por eso ponía textual el texto de Otero. Adriana Otero es una doctora en turismo, la única que hay en la Argentina, es del Comahue, de Neuquén, y tiene un montón de investigaciones muy lindas sobre la Argentina. Digo la única porque el doctorado es un nivel de investigación más alto, entonces siempre da mucha confianza cuando uno encuentra a esta autora. Pero qué bueno
que a vos también te ha pasado de que sí, que nos dicen esto, ¿no? De cómo llegué a Nahuelpan y no había gente de las comunidades primitivas. Pasa mucho y por eso cuando yo digo el desafío que tenemos cuando trabajamos con el patrimonio cultural es mucho y es mucho en serio, para que todas estas cosas no pasen. Asimismo, tampoco tienen sentido las políticas culturales que privilegian mantener el patrimonio cultural como si fuera fijo, ligado casi en lo exclusivo a museos y monumentos. Estas posturas implican un enorme empobrecimiento de las múltiples posibilidades culturales que se dan en la sociedad y que abarca toda clase de manifestaciones como rituales, deportes, fiestas, entre otros. Esto, en las primeras clases, cuando veíamos nosotros lo que significaba el patrimonio, hablábamos en algún momento sobre el volver a utilizarlo, ¿no? Utilizábamos la expresión refuncionalización. Cuando el patrimonio es rígido, está muy bueno si se lo puede utilizar para otras cosas o con el mismo uso, pero que se le siga dando vigencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos en la Municipalidad de Esquel lo que era el Salón de Bellas Artes, donde la gente lo utilizaba, de Zoom, distintas cosas, y ahora se arma un museo, en buena hora porque la ciudad no tenía un museo y la municipalidad cede un espacio. Pero también es muy lindo cuando, por ejemplo, en Trevelin, el espacio de lo que era el salón central, se lo utiliza, por ejemplo, para fiestas escolares. ¿Por qué? Porque está genial que la comunidad se adueñe del patrimonio. Si no, ¿qué pasa? Un día alguien lo va a comprar, lo va a tirar abajo y a la gente ni le va a afectar porque eso no era parte de la comunidad. Entonces, por un lado, que el patrimonio fijo sea utilizado por la comunidad, con el respeto que así merece. Es decir, si el cabildo tengo todo impecable y adentro tengo las salas mostrando cosas, no voy a decir que ahí voy a hacer un boliche y que se lo vayan deteriorando. Es decir, está perfecto que vayan teniendo distintos usos, pero que siga con vida. Y además que todos los que son gestores del patrimonio respeten todas las cuestiones. Yo estaba escuchando en Corrientes la importancia, por ejemplo, que tiene San La Muerte, cómo se lo está considerando como parte del patrimonio, lo que es Gauchito Gil. Es decir, hay un montón de actividades que la gente y la cultura popular las empieza a hacer, y esto es entender que eso también es parte de nuestra cultura y lo debemos gestionar como tal, ¿sí? No porque sea algo diferente, sino la identidad se tiene que trabajar y se tiene que gestionar. Y acá aparece el otro término que con la cultura es como rara, globalización, el fenómeno de deslocalización versus localización de la oferta y demanda del turismo cultural. Un juego de palabras, esto lo tienen en el texto para leer. La globalización ha hecho que muchas cosas sean de beneficio y entonces hay autores que dicen la globalización incluso ha permitido ganar derechos en muchos países asiáticos, no lamentable lo que se está viviendo en Afganistán, por ejemplo, este último tiempo, que cero derecho a la mujer, a los niños, pero hubo muchos países de Oriente que han logrado, gracias al turismo que se desplaza de un lado al otro, incorporar algunas cosas positivas. Es lo que en introducción llamábamos el efecto demostración positivo de los impactos socioculturales. Pero sí pasa que hay cosas locales como que viajan a otro lugar y a veces está lo positivo y lo negativo de que pueda llegar a invadir con otras marcas. Por ejemplo, si hay museos que son muy buenos y que son marcas registradas y desembarcan en Buenos Aires, capaz que pueden llegar a empezar a opacar a algún museo como el tradicional de Bellas Artes en Buenos Aires, porque pueden llegar otro, no sé, de Francia o de España o de Nueva York, que son muchos más importantes. Entonces a veces esa deslocalización de que las marcas, incluyendo las de patrimonio cultural, pueden viajar, genera un versus lo local, ¿no? Es decir, cómo compiten, ¿no? Lo que sería cómo compite un McDonald's con
una casa de comida de cualquier destino. El tema también es que esa deslocalización ha sido también de gente. Y miren acá el pedacito, esto no les di este texto de Espeso Molinero, esta autora, Pilar Espeso Molinero se llama, pero me parecía re importante compartirlo con ustedes y por eso les traje este pedacito. La globalización está también transitada de un nuevo perfil de ciudadano. Según la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, 258 millones de personas viven actualmente en un país diferente del de su nacimiento. Estos son datos actuales, esto es del 2018, bastante actual, ¿no? 258 millones de personas no están viviendo en el país que nacieron. Todas estas personas, más las que en algún momento de sus vidas vivieron en otro país, pertenecen a un segmento cultural diferenciado, a quienes, en la formación de la identidad, la cual se va construyendo y transformando a lo largo de toda nuestra existencia, se han ido uniendo elementos culturales de distintos lugares del mundo. Estas personas, de identidad plural, al igual que los lugares por los que transitan, requieren a menudo de servicios y experiencias culturales diferenciadas. Los gestores culturales y turísticos necesitan tener en cuenta estas tendencias para ofrecer productos realmente significativos para los nuevos públicos pluriidentitarios. Esto que es sumamente interesante y es una investigación del 2019, así que es muy, muy actual, nos muestra esta realidad. Primero entender que recién yo hacía tanta fuerza en lo que era la identidad, en que cada barrio tiene su identidad, cada nación tiene su identidad, y que me emociona que estén cocinando la paella valenciana porque me siento que eso me representa. Eso es re válido, y frente a la globalización, esta localización es genial porque te trae un montón de cosas. Pero la realidad es que hay mucha gente que sale de su país y va cargando su identidad hacia otros lugares. Entonces, por ejemplo, encontramos en la península de la Florida, en una ciudad tan cosmopolita como Miami, tan reconocida por sus plazas, sus playas, sus movimientos artísticos, gente de distintos lugares, un barrio como el Cubano. Un barrio como el Cubano donde obviamente se respira Cuba por todos esos inmigrantes que se escapan de la isla, que llegan ahí con un montón de ilusiones, y está ese barrio cubano en plena Norteamérica. Estas personas, la vez pasada escuchaba, estoy llena de muletillas, a cada rato, perdón. La vez pasada estaban relatando sobre cómo había sido la forma en que el chamamé se declara patrimonio de la humanidad, ¿no? Este ritmo tan tradicional del litoral argentino, paraguayo, brasilero, y decían que uno de los lugares donde más cantidad de chamamé se escucha, que uno obviamente lo asocia con las provincias mesopotámicas y litoraleñas, es en el conurbano bonaerense, en el Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en búsqueda del trabajo, mucha gente de esas provincias han justamente emigrado hacia las zonas de Buenos Aires, porque ahí hay más asentamientos fabriles, hay más disponibilidad de trabajo. Y entonces, ¿qué se llevan con ellos? El chamamé. Obviamente que se lo van a llevar, porque lo han mamado, porque lo disfrutan, porque es un ritmo completamente contagioso, y que lo van trasladando. Entonces, todas estos traslados de personas son traslados de cultura que encima después, para los gestores culturales, hay que pensar que este tipo de turista también es distinto, porque va a necesitar, que le va a encantar participar de algún festival relacionado a su identidad. Entonces, hay tanto para armar y tantas cosas que se van haciendo a través de este desplazamiento de
258 millones de personas, más los que vivieron algún ratito en otros países y que se van armando como nuevas identidades de turistas culturales, que son estos turistas que llevan su cultura hacia otros lugares y que cuando se transforman en turistas, ellos también buscan cosas distintas a las que están en ese país donde están siendo recibidos. ¿Qué tendencias son generadas por la demanda, ¿no? Que son las que veníamos hablando, nada más que hasta recién veníamos trabajando con Adriana Otero y ahora no estamos trabajando con esa autora. El turismo cultural, sigo trabajando, lo aclaro, con Espeso Molinero, que no van a tener bibliografía de esto, así que lo que tienen en la clase es lo que tienen para este tema. El turismo cultural está directamente vinculado al desarrollo de políticas culturales en los destinos. Se da cuando hay una prosperidad del sector cultural. ¿Y esto por qué es importante? Porque los destinos necesitan, es lo que decíamos antes, ¿no? ¿Por qué hay más cantidad de oferta? Porque los destinos se ayornan, responden a estas necesidades de la comunidad de reivindicar su patrimonio tangible, la de mejorar. Es tan lindo cuando se mejora un paseo de la costanera, cuando tengo, ahí se producen eventos, cuando tengo distintas cosas. Bueno, cada vez que hablamos de turismo cultural, lo habíamos dicho al principio, por eso yo dije, lo voy a repetir, necesita de oferta. No creamos que el turista cultural, si se entera que nosotros tenemos nuestra cultura, nuestra identidad, va a venir. Si no hay algo que responda y satisfaga sus necesidades y no ha sido bien gestionado el patrimonio, no va a haber turismo cultural. Necesitan esa búsqueda de actividades de tipo vivencial, empoderando a los residentes del destino. Este nuevo turista le encanta encontrarse con los residentes. Si nosotros no generamos las ferias de artesanos, garantizándonos que sean nuestros artesanos realmente los que vengan, porque si va a venir cualquiera de cualquier lado y no van a hacer artesanías, no va a ser del turismo cultural. Es válido, pero no es lo que se está buscando para reivindicar y empoderar a lo que tiene que ver con el vecino, ¿no? Es decir, con el residente. Necesitamos darle esa vivencia fuerte. Esto es lo que yo decía que también íbamos a hablar de la clase anterior. En las capitales del mundo hay un aumento de los city break, de los short break, de los fin de semana cortos a las ciudades que tengan que ver con una motivación cultural. Las capitales atraen muchísimo para ir a visitar un poquito de lo que puede llegar a ser la cultura. Entonces, uno puede pensar en hacerse una escapada a la zona de las misiones jesuíticas para la parte de misiones. Estamos hablando de los que viven cerca, ¿no? de ciudades con patrimonio. De hacer una escapada en Buenos Aires para toda su cultura, todo lo que vieron con Jorge. Imagínense poder vivir cerca de esa zona y poder hacer una escapada y vivenciarlo. Una zona de Mendoza, una zona de Córdoba. Bueno, esto, sumado a lo que son las grandes capitales de cultura en el mundo, hacen que la gente quiera hacer turismo todo el año para ir a conocer esos lugares. Y esto que es muy interesante, lo que plantea, y por eso digo que son datos del 2019, involucra varios segmentos, lo habíamos mencionado antes, pero tenemos adultos mayores que la característica es que tienen un mayor gasto en actividades culturales, que eso está genial. Son los que tienen, considerando, ya lo hablamos en algún momento cuando veíamos tiempo libre y decíamos como la contradicción, ¿no? Que llegás a grande, tenés más tiempo y resulta no tenés más plata. Pero si tuviste la suerte de llegar a más grande y encima con unos pesitos, es espectacular porque podés gastar en actividades culturales, es decir, el adulto mayor disfruta mucho de ese tipo de actividades. Pero los millennials son un excelente segmento, especialmente cuando se los acompaña del uso de tecnología para todo lo que tiene que ver con la información y la comunicación. Entonces, acá hay un segmento muy bueno de gente muy joven y que es a la que
podemos apuntar, porque piensen todo lo que nos quedan de turistas para adelante, que cuando le pones la impronta y le pones la vuelta de hacerlo vivir esa cultura, le interesa. Ya no es más el turista que solamente va a pensar en me tiro panza arriba, como siempre digo yo, sino que el millennial también ya disfruta un montón de este tipo de turismo. Y acá puse informe de la OMT, dejo de compartir un segundito y les muestro el informe de la OMT, pero esperen que encuentre ventana acá, pero no es este, sino que es este. Ahí está, y un segundito que lo cambio en la grabación. Porque cuando grabo de Jitsi, no sé, lo he explicado un montón de veces, no sé por qué queda muy feo. Ahí está, creería que está en todos lados. Lo estás viendo vos y ahí lo paso. Este informe no se los voy a poner yo ahora en esta parte obligatorio porque lo vamos a trabajar un poquito más con la parte de patrimonio intangible, pero es genial porque muchas de las cosas que uno quiere y necesita, realmente la OMT hace un muy buen trabajo. Está claro que no soy yo quien para decirlo, pero me refiero a que siempre hay análisis. Y sobre el COVID, todo lo que tiene que ver con las repercusiones del turismo y lo que ha pasado con el COVID han sido números importantísimos. Pero bueno, lo que plantea este informe, que ya le digo, lo vamos a trabajar más cuando veamos el patrimonio intangible, pero era importante compartirlo ahora para que sepan que existe, es que va trabajando todo lo que han tenido que hacer los distintos destinos frente a que se ha parado absolutamente todo lo que ha sido el ingreso a estos patrimonios culturales y cómo han sido perjudicadas, todo lo que tiene que ver con artesanías, todo lo que ha tenido que ver con esto del patrimonio cultural. Y simplemente voy a compartir con ustedes unos datos, algunos datos. Bueno, acá están los datos catastróficos de lo que le pasó a nuestra actividad el 2020. Durísimo, 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 pero miren, el 90% de los museos del mundo se vieron obligados a cerrar en el momento álgido de la pandemia en 2020 y más del 10% podrían no volver a abrir. Claro, es decir, si estamos diciendo que el turismo es el que tiene que solventar a toda la parte cultural, que nosotros lo hacemos porque está buenísimo cuando tenemos la posibilidad de tener ingreso por parte de gente que viene de afuera, imagínense la situación en la que va quedando nuestro turismo cultural, ¿no? El distanciamiento físico y las medidas de cierre provocaron la cancelación o el aplazamiento de muchos eventos festivos y rituales en todo el mundo, lo que ha tenido importantes consecuencias sociales y económicas para las comunidades que dependen del turismo cultural asociado a esas prácticas del patrimonio cultural inmaterial. Tremendo. Yo simplemente les ponía en el ejemplo de la oferta adaptada para eventos. El caso de Viña del Mar, bueno, Viña del Mar era el primer año que tuvo que por primera vez suspender, ¿no? Imagínense todo lo que implica simplemente eso. Las ciudades cuyos ingresos se basan principalmente en el turismo pueden sufrir una grave contracción económica, ya que se estima que los ingresos procedentes del turismo internacional disminuirán considerablemente acompañados de la pérdida de 120 millones de puestos de trabajo. Por ejemplo, según la Oficina de Turismo de Singapur, esta ciudad-estado está perdiendo entre 18.000 y 20.000 turistas al día. Y la cifra podría caer mucho más. Este es el informe que se había presentado para el 2020 cuando estábamos cursando plena pandemia. Es decir, el turismo cultural es uno... ¡Ay! No sé qué pasó. Hola, Karen. No sé qué pasó. Me sacó solo de la máquina y ahora estoy con dos. Sí,
profe, se cortó, ya no muestra nada la pantalla. No, a ver ahora si puedo. Eh, y aparte ahora me deja como que entré 2 veces. Ahí me sacó la otra. No sé qué pasó. Sí, bueno, perdón. Eh, lo que estaba mencionando era simplemente que este informe de la OMT cuenta cómo a la cultura, como a los museos, como a las ciudades cuyos ingresos dependen de todo lo que tiene que ver con festivales, con actividades, cómo se le ha complicado de una manera única, como a todos, ¿no? Pero bueno, esta situación de COVID. De todas maneras, dejo ese pedacito grabado, no quiero demorarte con eso porque a mí lo que me gusta simplemente es irles mostrando la actualización. Otra vez me sacó, no. Ahí voy a dejar de compartir esto y vuelvo al... La vez pasada me preguntaban si me molestaba mucho la parte de trabajar online. Yo decía, si yo tuviese y mis alumnas buena conectividad, a mí no me molesta. El problema es que uno no lo puede hacer tan fluido como le gustaría, pero bueno, haremos siempre lo que se puede. Entonces, decía eso simplemente, así como les pongo todas las tendencias, me parecía importante resaltar los números que nos ha dejado nuestra querida, no nos ha dejado, nos está dejando todavía, ¿no? Porque todavía no salimos de esta, pero los números de la pandemia para el turismo cultural. Presenta nuevos retos y leo textual. La naturaleza cultural de estas experiencias requiere mayor atención, tanto a los valores que se propone transmitir al visitante, cómo se crean los mensajes, qué historias representan, cuál es la propiedad legítima de estas historias, es decir, qué le estamos contando a todos nuestros visitantes, qué valores le queremos transmitir con lo que estamos relatando. Y también lo que hay, el reto es el efecto que estas narrativas, que estas descripciones, sí. ¿No se me escucha? Lo había perdido, profe. ¿Me escuchás, Karen? No. Sí, ahora sí, pero si habló antes no, porque recién ahora se me pone la pantalla y ahora la estaba escuchando. Pensé que la había perdido. Claro, qué bronca me da. Ahí me vuelvo a poner así. Vamos a ver si no, a ver si lo podemos intentar. Voy de vuelta. Acá, siguiendo con esta última parte de estas tendencias que la demanda genera, continúo con esta autora, con Espeso Molinero, que habla de nuevos retos. Por un lado, la naturaleza cultural de estas experiencias requiere mayor atención. ¿No? Estamos hablando de experiencia, todo esto que veníamos contando que le gusta a todo este nuevo turista cultural, cómo le gusta, decíamos, sentir con la piel absolutamente todo, ¿no? Y que va a ser exigente por ese lado. Entonces, requiere mayor atención tanto a los valores que se propone transmitir al visitante, que va a ser cómo creamos los mensajes, qué historias representan, la propiedad legítima de esas historias, ¿no? Es decir, cuánto realmente origen, que no me estés vendiendo fruta por creer que así me vas a tener más cautivado como turista. Eso es un desafío, pero también el efecto que estas narrativas tienen en el público, ya que juegan un papel fundamental en la construcción de significados, los valores culturales de quien los recibe. Y acá otra vez, ¿dónde vuelve a aparecer la palabra subjetividad? Porque capaz que no es lo mismo lo que yo recibo cuando me están, si yo voy a San Telmo, capaz que me voy a hacer la visita con la gente de la calle porque mis valores culturales hacen que yo quiera recibirlo y hay otra gente que lo pueda tomar a mal, que le parezca inoportuno, que no corresponde, o como bien recién las dos comentábamos sobre la trochita, ¿no? Hay gente que le encanta ver que hoy la gente está haciendo tortas fritas, está trabajando con artesanías,
y hay otra que estaba esperando la fotito con la comunidad primitiva. Entonces, todo esto hace que por más que hagamos un montón de cosas, siempre va a haber subjetividad detrás de los gustos, de la demanda y todo, y por eso es tan importante cómo gestionamos nosotros esta situación y este patrimonio cultural. Y ya no va quedando mucho, sí, todavía me acordaba que quedaba una diapositiva. La comercialización por parte de intermediarios exige un calendario a largo tiempo de eventos culturales. Esto, cuando hablamos de la gestión, es muy importante porque no solamente tenemos que pensar en los valores que le vamos a transmitir a la gente, cómo se los vamos a decir, cómo vamos a hacer el mensaje, sino que si tenemos proyectado eventos, acá puse una foto del jamón ibérico, está claro que España yo la descarté para que nadie la estaba usando, ¿no? Ya veo que ahora me ponen España y yo estoy dando todos los ejemplos de España. Pero bueno, si yo no sé con anticipación lo que va a pasar, si vos me avisás 2 días antes la programación que va a tener la fiesta del asado, me avisás 2 días antes lo que va a ser la fiesta del trencito a vapor, no me permitís poder ofrecerlo, no va a servir de mucho esos festivales populares. Porque acá cuando hablamos de gestionar y de hacer las cosas bien, significa que todo lo que sea turismo cultural pueda ser comercializado, que no es lo mismo que banalizado o hecho mal, sino comercializar al segmento que le corresponde y que lo respeta, pero con el tiempo suficiente para que yo pueda dar a conocer, ¿sí? Si en el museo vas a tener una muestra especial, si va a haber una muestra de fotos, si vas a hacer el museo nocturno, bueno, hay que saberlo con tiempo, si no, no sirve y no sintamos que vamos a poder cautivar a este turista cultural. Que ahora, me acordé, vamos a conocerlo un poquito más y vamos a ver los que se pueden llegar, los distintos tipos de turistas que hay. Y acá saqué un pedacito como para simplemente contar. ¿Se me va escuchando bien, Karen, acá? ¿Sí? ¿Vamos bien? Se ve que no. A ver, tengo mensajitos. No. ¿Vos me escuchás, Karen? Yo te veo, pero no sé si Ahora sí, profe. Ahí sí, se me escucha tan mal, qué pena. Decía, esta diapositiva, nuevos turistas en busca de un producto, el patrimonio cultural. Dice así, los turistas interesados en el patrimonio cultural necesitan al menos un grado de sensibilidad mínima, pero no de conocimiento. A esos turistas les guía más el sentimiento de nostalgia que el de conocimiento. Es lo que decíamos antes cuando hablábamos de que era un turista formal, un turista con educación, con ciertas cosas. Bueno, acá queda bien claro que busca esa nostalgia, busca esa empatía con sensibilidad. Su interés radica más en ver lo que ellos han perdido, que esto tiene que ver con lo que decía Montaner Montejano, de que le encanta buscar lugares homologables con su cultura, ¿no? Como para ver qué pasaba en esos lugares. Que en descubrirlo, perdón, miraba a ver si por lo menos grabo, por si se escucha muy mal, que quede todo bien grabado, que en descubrir lo que realmente son o han sido las comunidades receptoras, ahora empaquetadas y convertidas en productos turísticos. Es decir, necesitan todo, ¿no? Necesita que la comunidad anfitriona sea la receptora y ellos puedan vivir experiencias ahí de lo que han ido a buscar. El consumo está fundamentado en cuestiones estéticas y no en el conocimiento. Se trata del Romantic Tours Gaze, que es una forma de, ¿se acuerdan cuando decíamos al comienzo de la clase pasada que el romanticismo es la segunda parte de ese turismo cultural? Bueno, esto pasa, ¿no? Si se vuelve a esa parte romántica de sensibilidad. La actitud romántica es la frecuente en los turistas que se acercan al patrimonio cultural.
buscan un contacto directo con la naturaleza, con su gente, pero se idealizan los destinos como propiamente auténticos, vírgenes, y en los que su gente y marcos naturales en los que habitan recrean esa vía tradicional, para que los viajeros urbanistas ya se han convertido en nostalgia ante los procesos de industrialización. Esto todo que tiene que ver guarda con las expectativas que a veces trae ese turista, guarda cómo lo comunicamos, porque no siempre va a pasar eso de esa vida tradicional, y los que salen de lo urbano vienen como a encontrarse con lo diferente. No va a pasar, y no por eso, porque eso haya sido un motivo de atractivo, no vamos a permitir que las comunidades avancen o evolucionen para mantener ese romanticismo. Y hay diferentes tipos de demanda. Bywater, que lo cita también Otero, habla que podemos hablar de acuerdo al interés que tengan los turistas. Va a estar el culturalmente motivado, que es el porqué del viaje es la cultura, es decir, viajo porque necesito hacer turismo cultural. El culturalmente inspirado, que es el que decíamos, el de los multidestinos, el que va a tener una inspiración cultural en una de sus motivaciones de viaje. Y el que están atraídos, es decir, es un interés generalista, su interés es secundario, como que, bueno, ya que estamos, vayamos a ver qué onda, pero no es lo más importante cuando viajas. Pero para todos los casos, la cultura popular se encuentra presente para cualquiera de estos tres, incluso el culturalmente motivado, también es por la cultura popular, ¿eh? No es que solamente van a viajar a equipamiento permanente cultural. Y lo que sí se ha identificado es que en general en el primer viaje hay más presencia de este uso del equipamiento físico. Es decir, en el primer viaje el turista cultural le gusta ir a museos, le gusta ir a visitar lugares religiosos, le gusta ir a conocer sitios arqueológicos, y que cuando tiene la oportunidad de una segunda visita al lugar, sí está buscando toda la parte de la cultura viva. Sí quiere los festivales, sí quiere todo lo que tenga que ver con rituales, sí tiene que ver con conectarse con la gente, este turismo creativo que decíamos, de que quiere ir a estar directamente con el turista. Y acá hay una matriz que de esto sí les voy a subir con la clase de hoy. Es un artículo de la revista Hostel Tour española, que lo presenta de una manera muy sencilla, y sería como la matriz. Por un lado tenemos vertical, cuál es la experiencia cultural vivida, ¿no? Siendo la parte inferior la mínima y en la parte superior la máxima. Y en el eje horizontal, la importancia de la cultura como motivo del viaje. Entonces, tenemos lo más alto sería el turista cultural preparado, ¿sí? Tiene mayor experiencia vivida con la importancia del viaje, la importancia de la cultura como motivo de viaje. Este turista es el que realmente reúne todas las condiciones y descripciones que hemos hecho del turista cultural. No va a viajar a un Machu Picchu tradicional, va a ser el que va a estar investigando, va a querer hacer el camino del Inca, va a buscarse que realmente el guía sea muy bueno, que le pueda contar toda la historia. Puse Perú como ejemplo, ¿no? Pero va a ser siempre el que quiera conocer un poquito más allá de fondo, y a este turista cultural, que es el preparado, el que busca su experiencia cultural y ha sido su motivación de viaje, es el que más tenemos que responder con todo lo que tenga que ver con equipamiento, con la capacitación que tengan los guías, con la información que le podemos dar, con la cartelería, bueno, absolutamente con todo eso. Después tenemos a el turista cultural superficial, donde tuvo una importancia en la cultura en su motivación de viajes, y cuando estaba eligiendo lo estaba pensando, pero su experiencia no va a ser tan alta, va a ser una experiencia más bien baja, y es el que se va a subir a el colectivo así descapotable como el que aparece acá, donde va a recorrer la ciudad para conocerlo un poco más, porque quiere hacer así como un salpicadito de cosas y entenderlas. Va a ir a lugares que son los que aparecen más fáciles en los blogs de viajeros, lo más reconocido. Le va a encantar mucho, lo programó, fue su motivación,
pero lo va a vivir de una experiencia diferente. Después va a aparecer como una experiencia alta, pero que no le había dado una cultura como motivo de viaje, es el turista cultural fortuito. Es el que se encontró que de repente llegaba a España y uno de los lugares que estaba visitando era parte del Camino de Santiago de Compostela. Nosotros vamos a verlas, pero las rutas culturales, que son, así como decíamos e identificamos los barrios de Buenos Aires, o identificábamos a Ouro Preto y decíamos que explotan cuando es un conjunto, cuando son muchos, la ruta cultural es genial porque es como que vos te vas deslizando por la ruta y tenés la oportunidad de ir en cada paso siguiendo vivencias, ¿no? Como que cada lugar te va contando un pedacito de lo que fue esa ruta, que es esa ruta utilizada por alguien, no es una ruta que yo invento, sino es como pensar, bueno, la ruta de los galeses que hicieron de Madryn a Esquel-Trevelin. Y entonces es, si a lo largo de esa ruta yo pudiese ir teniendo cosas que me representan lo que fue ese viaje de galeses. Bueno, eso para entender, ¿no? Lo que puede ser, y la ruta de Santiago de Compostela es todo lo que recuerda a uno de los apóstoles de la religión católica, que era el apóstol Santiago, y todo lo que iban haciendo en distintos lugares. Entonces España y el sur de Francia y el norte de Portugal tienen la ruta de Santiago de Compostela, que es algo increíble y la gente la va recorriendo. Entonces, capaz que estoy recorriendo España, Portugal o Francia y me doy cuenta que estaban los lugares que yo estoy visitando, era parte de esa ruta y mi experiencia es genial porque alteré, programé o lo que sea, pero me pongo a visitar ese patrimonio cultural. Entonces es un turista cultural fortuito, no estuvo en su motivación de viaje como muy alto, pero su experiencia cultural fue muy buena porque lo disfrutó a pleno. Y después tenemos el que es todo menos, ni experiencia ni importancia, y es el que solamente va a comprar el souvenir que diga, yo visité París, ¿no? Ese es el turista reacio a la cultura y es el que te dice todo bien, pero no me pongas con nada de esto, déjame ir a la parte de la semana de la moda, déjame que yo disfrute de esta manera, déjame que vaya a la playa o a los shoppings, y es bien válido, ¿sí? No significa, siempre yo digo lo mismo cada vez que describimos a una demanda. Acá no se trata de si son buenos, si son malos y a qué turistas queremos más. Mientras el turista no genere un impacto negativo, es decir, no estemos nosotros como gestores haciendo que perjudique a la comunidad o que perjudique al ambiente, todos los turistas nos gusta. Y de hecho piensen acá que el que le gusta meterse en la tienda de souvenirs, el impacto económico que va a generar es buenísimo. Nada más que tratamos de armar y entender esta tipología porque algún día ustedes también pueden estar en una agencia de viajes y entender o pensar y a ver qué tipo de turista tienen, ¿no? Es decir, no le van a enchufar a 3 noches en el medio del camino del Inca porque los va a querer matar cuando no tenga señal de internet. Y esto no las voy a cansar leyéndoles absolutamente todo, pero es muy interesante porque esta autora justamente lo que hace es marcar cuál era la perspectiva tradicional que siempre tenía el turismo cultural y cuál es lo que ahora representa, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes era el patrimonio material histórico. Ay, perdón. Ay. Quería marcarles para hacerlo más entretenido con la lectura y saqué la pantalla. A ver si así puedo. Ahí estamos, sí. Acá me salí y... No, igual voy a hacer lío. No inventes nada, Claudia. La segunda, que dice dominio del patrimonio histórico artístico, que era lo que antes buscaba, y ya cada vez hay un creciente interés por el patrimonio intangible, ¿no? Es decir, que lo va buscando. Empieza a aparecer un interés por las minorías, los pueblos originarios y los ciudadanos ya no buscan solamente el sacarse la foto con el que es distinto a mi cultura, ese etnocentrismo,
Y antes, más que nada, estaba esa centralidad en las élites occidentales, es decir, era más interesante estar en un café frente al Sena que estar charlando a ver si encontraban en los barrios algo más entretenido. Y antes la interpretación se iba a hacer en la información que me iban a dar y ahora es la experiencia, ¿no? Esto que decíamos es la piel, la gente busca las emociones, la sensibilidad y así van a ir encontrando obviamente cuáles son las principales características sobre esto. Y ahora sí, para terminar, es un videito que el video dura 4 minutos nada más. Y yo quiero que lo piensen y en realidad con esto vamos a hablar la clase que viene, justamente con estas preguntitas, van a ser disparadoras, vemos ahora el video, pero lo vamos a analizar un poquito más. Pero sí quiero que piensen es qué segmentos por edades identifica, si detectan que habla de un turismo inclusivo, qué tipos de turismo cultural se pueden identificar y al final, qué muestra el comportamiento de la demanda como repetitivo. Voy a compartirlo. Tengo que primero dejar de compartir esto y ponerme a compartir video de YouTube. Aquí. Un segundito, Karen, y ya estoy. A ver si tengo suerte y me sale. Copiar. Pegar. Y ahí estamos. En breve debería estar saliendo y a ver si puedo.
Ahí estamos. Bueno, espero que se haya podido ver algo. Yo creo que en el video de la clase sí no queda del todo grabado porque, pero bueno, les va ¿Sabes a que quedar no lo el estoy link. escuchando? Ah, no había sacado el micrófono, fue culpa mía esta vez. No, que decía que ojalá lo hayan podido ver. En la clase seguro se vio raro, porque cuando grabo Jitsi no queda bien, pero les voy a dejar el link. Y lo que me interesa de esto, insisto, la clase que viene vamos a arrancar con el video y las preguntas estas que les hago para empezar Ujú. a debatirlo. No es un ejercicio, sino es verlo y charlarlo. Pero lo que yo quería cerrar con esto es que este video es en video de España y presenta las 15 ciudades que son patrimonio de la humanidad para España. ¿Y cómo las presenta? ¿No? Es decir, no es lo típico que uno imaginaría, sino realmente es esto que recién hablábamos, ¿no? Son esas sensaciones, son esas ganas de estar ahí, es esa variedad de cosas, y eso es lo que uno tiene que acostumbrarse cuando piensa en este turismo cultural, cómo presento las cosas y cómo las puedo armar. Entonces, con esto es la forma de entender de que esto se trata del turismo cultural. No sé si tenés alguna pregunta, Karen, de la clase de hoy o los comentarios, lo que quieras. Sí, profesor, la última parte la escuché como si estuviéramos en WhatsApp, así súper mega rápido, pero bien. Yo después vuelvo a ver la clase, pero bien, Les pido disculpas porque es tan bien. desesperante de querer, aparte, cada vez que quiero mostrar algo digo, no, pero si no lo van a escuchar, si cambio de... bueno, pero cada tanto me funciona mal internet y me hace grabar así. Igual, gracias por quedarte, porque sé que se debe haber escuchado re feo, pero sí, la clase está toda grabada, incluso para las chicas que no están, así que espero que resulte, por lo menos que tengan el final. Igual siempre la clase les queda, pero